abriendo surcos. Bueno, publicamos en el Facebook que íbamos a hacer este tema y llegaron las preguntas. Mabel Albondanza dice cómo tratar a los docentes que etiquetan. Y Claudia Mayo mandó un mensaje muy largo, lo tuve que resumir, dice... Ella cuestiona, por un lado, que alumnos ingresen con 5 años. Y dice, valoramos aulas heterogéneas porque está de moda, pero en muchos casos el docente está en el aula y no logra salir del molde de la homogeneidad y se enoja con aquel que no logra, no puede lo solicitado. O sea, estamos de acuerdo con las aulas heterogéneas, pero queremos homogeneizar. Me parece que eso nos está diciendo, que todos aprendan en los mismos tiempos. ¿Qué pensás, Juan? Que efectivamente esa homogeneización es Claro. un parámetro de la escuela clásica y que en este momento eso está sujeto como a una profunda revisión. Nosotros nos manejamos siempre con, digamos, con saberes que atrasan en realidad respecto a lo que la realidad nos plantea. Cuando es así, digamos, y retomando un poquito la cuestión de la patologización a la que hacíamos mención hace un rato, esos nombres nos llevan por caminos que terminan siendo equivocados y, por ejemplo, la homogeneización en la cabeza de un docente le empieza a generar conflictos con la diversidad o con la heterogeneidad que habita sus aulas. Por suerte. Por suerte, pero tomo un ejemplo, muchas veces se plantea que los chicos tienen problemas de desarrollo, trastornos del desarrollo, y en realidad está mal planteado el problema, porque la palabra desarrollo no se aplica exactamente a los seres humanos, por así decir. Por supuesto que nos desarrollamos, un chico a los 3 meses le sostiene la cabeza, a los 6 meses se sienta, a los 9 meses gatea, al año camina. Pero yo preguntaría, ¿dónde está, en qué gen está el lenguaje? Porque los chicos y los padres consultan y las escuelas reclaman por chicos que tienen dificultades en relación al lenguaje. Y si se plantea que el lenguaje se debería desarrollar como si estuviera en algún gen, nos olvidamos que en realidad el lenguaje se apropia y que hay todo un proceso de apropiación en donde hay otros intermediarios distintos que los genes y las moléculas. Claro, los vínculos, por ejemplo. Los vínculos. Pero esto también tiene que ver con la lectura y la escritura, ¿no es cierto? También es una apropiación que los chicos van haciendo, es una construcción. Y esto tiene que ver con que hay distintas concepciones de lectura y escritura que están muchas veces en las escuelas en forma paralela. Sí, a mí me parece que es importante algunas aclaraciones. Generalmente la escuela no es productora del problema, ¿sí? No es productora del síntoma. Las escuelas, yo las llamo, son las vidrieras con lente de aumento donde se dan a ver. Y los chicos más sanos, entre comillas, son los que muestran su conflictividad en la escuela, que no es lo mismo que sea culpa de la escuela o culpa del docente. ¿Sí? Digo, la escuela es un lugar donde si al niño le pasa algo, se asegura que hay todo un público que va a ver, que va a intervenir, que se va a preguntar qué le pasa, lo cual muchas veces tiene que ver con otras cuestiones, como explicaba Beatriz, que no son estrictamente las escolares, ¿no? Entonces digo, es importante, digamos, discriminar estas cuestiones para entonces pensar que cuando a un niño le pasa algo en la escuela, no es necesariamente que la escuela es la culpable o el docente es el culpable. Claro, pero no es un tema de culpa, yo por supuesto sacaría este término, pero sí de enseñanza muchas veces, porque si la enseñanza es mecánica, si la enseñanza de la lectura y la escritura no es significativa para ese niño, seguramente vamos a tener problemas. Sí, eso es cierto, y por otro lado creo que tenemos que pensar varias cuestiones. Por un lado, cómo es fundamental que la escritura y la lectura se piensen como descubrimiento, como construcción. En realidad en este país hay una larguísima experiencia al respecto y, digamos, mucho trabajado en relación a la enseñanza de la lectoescritura. Y es cierto, por otro lado, que esto no siempre llega de la misma manera a las aulas. Igual yo creo que es muy importante pensar el tema de cómo se enseña, el tema de cómo aprende cada chico, porque yo creo que, bueno,
ya gente que ha trabajado mucho este tema, como Emilia Ferreiro, decía, no hay un método de enseñanza. Ujú. Hay distintos modos de transmisión y cada chico va a aprender por ahí de un modo diferente, con lo cual... Relacionado con su propia historia, con sus Exacto. conocimientos previos. Exacto. La otra vez veía un video de Finlandia en donde le preguntaban con qué método enseñaban a leer y escribir y contestaban, bueno, no tenemos un método, usamos de todos los métodos que hay aquel que le convenga más a cada chico. Vamos viendo cómo aprende cada uno. Yo creo que por otro lado, recién Gisela decía algo que a mí me parece que es muy importante. El tema de la patologización y medicalización termina siendo como, termina estallando en la escuela, es la escuela en donde esto estalla, pero en realidad yo creo que los docentes a la vez muchas veces se encuentran como muy solos y muy desprotegidos frente a los chicos de hoy. Y esto aparecería, por ejemplo, una medicación como una solución Exactamente. Entonces, rápida. Exactamente, pero no por Sí. culpa de los docentes, sino porque se encuentran con chicos para los cuales, de alguna manera, no, digamos, todos estamos sorprendidos o todos estamos viendo a ver qué pasa con los chicos de hoy. Bueno, sobre etiquetamientos y medicación, les voy a decir, hasta los Simpsons se ocuparon. Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Que lo dicen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Hola, Marge, soy yo, Homero. ¿Qué? ¿Podemos irnos? Por favor, señor Simpson. Temo que debo expulsar a su hijo. A menos que quieran probar algo radical, no probado y potencialmente peligroso. ¿Un caramelo? No, es una nueva droga llamada Focusin. ¿Una droga? No quiero que mi pequeño esté tomando drogas. Sí, claro, eso nos dicen todos. Después ven los resultados. Estos son conejillos de indias corriendo como idiotas. Ahora les daremos un poco de Focusin. ¡Oh! ¡Es asombroso! Observen esto. ¿Se convierten en sus esclavos? Sí, pero no se trata de esclavitud. Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. ¿Medicamentos? Una pequeña ayuda para que seas un niño bueno. Tan bueno que ni te voy a escuchar, ni me voy a dar cuenta que estás en clase. Qué fuerte, ¿no? Pero ahí hay A ver. una reduccionismo muy fuerte, porque claramente de vuelta, no es que no haya chicos que no tengan problemas de aprendizaje, no es que no haya chicos inquietos, desatentos, hiperactivos. Los chicos de hoy, como decía Beatriz, nos llaman la atención por muchas características que no se corresponden a lo que era el niño hace 30 o 40 años atrás. Pero plantear que un chico que no presta, y subrayo el presta, su atención, porque lo que tiene delante no lo convoca, es un chico que tiene un déficit de atención. Pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo, tiene un déficit. Y ese déficit es muy fácilmente entonces articulable con un déficit de un neurotransmisor, que es la dopamina. En general es la que se le atribuye la recompensa y la atención. Entonces, ¿qué mejor solución? Que todo ese engorro, como en el dibujito aparecía de los Simpsons, que ocuparse de a ver cómo convocamos la atención a los chicos, cómo generamos interés, cómo actualizamos la escuela, cómo vemos qué pasa con la infancia de hoy, con el consumo, con la tecnología, mucho más fácil que eso es darles una pastilla, que efectivamente tiene durante un cierto tiempo un efecto sintomático que se nota. ¿Y tiene consecuencias? Lo que pasa es que en general tiene consecuencias mediatas e inmediatas. Las mediatas es que en general, en la consulta yo he recibido de esto muchos chicos que se sienten raros, distintos, como que no son ellos. Y eso es una sensación subjetiva muy desagradable. Y las consecuencias mediatas son muchas veces, digamos, efectos adversos, que no quiero magnificar,
porque hay millones de chicos medicados con este medicamento, pero que sin duda han traído muertes y efectos mucho menores como disminución del apetito, disminución del peso, tics, agitación, excitación paradojalmente. Es decir, ningún medicamento es inocuo. En este caso, uno tiene que correlacionar, pero también pensar. Ejemplo, en Estados Unidos, casi 7 millones de chicos medicados. ¿Es un problema neurobiológico ante lo que estamos ahora? ¿O habría que replantearse qué pasa en las escuelas con 7 millones de chicos que no prestan atención? Bueno, Gisela, acá se está diciendo, por ejemplo, que el 20% de los niños tiene dislexia. Claro. ¿Cómo lo ves? Es que, a ver, se está diciendo que el 20% de los niños tiene dislexia, que el 10% de los niños, entre el 10 y el 20, tiene trastorno por déficit atencional, que 1 sobre 68 niños tiene trastorno por el espectro autista. O sea, si encuentran un niño que no tenga un diagnóstico, agárrenlo fuerte y sáquenle una foto. ¿Sí? Digo, me parece que el problema, y esto es lo que trae Juan, es la magnitud y que cuando uno ve a un niño, y por supuesto yo entiendo que cada padre piense en su hijo, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos los números en macro, cuando vemos lo que está pasando en porcentajes, no hay ningún otro área de la medicina, ninguna otra enfermedad que se mida en porcentajes. Siempre son por miles, por decenas de miles. Cuando nosotros hablamos de 1 en 20, de 1 en 10, de 1 en 50, estamos hablando de otra cosa que no refiere al cerebro, porque si refiere al cerebro, estamos en una degeneración de la especie. Entonces refiere a problemas que tienen otro orden, que son de otra complejidad, Claro. que no son tan sencillos en apariencia como dar una pastillita y resolver un problema. Claro, así como es compleja la construcción de la lectoescritura, lo es también entender las múltiples causas que inciden para que un niño exprese problemas de aprendizaje. Y vos traes algo fundamental, que exprese el problema de aprendizaje, no que esa sea la causa. Y uno de los puntos fundamentales es que se confunden causas con consecuencias, ¿sí? El problema en la lectura y en la escritura, el problema en la desatención y la hiperactividad son consecuencias, no son causas en sí mismas. Claro, Bueno, sería como hablar de la fiebre, digamos, Ajá. en lugar de y decir, lo que Claro. pasa es que es una persona con fiebre. Ahí no nos dice nada. Claro, es un febril. Claro, es un No febril sería. tiene- No, Claro, no. y lo que no sabemos ahí es el origen de la fiebre. Nos seguimos refiriendo a todo esto en el último bloque, enseguida volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo su